Seguimos con nuestra próxima entrevista. Estamos con el doctor Maximiliano Carnilis, abogado, fundador de Estudio 420. Maximiliano, ¿estás por ahí? ¿Nos escuchás? ¿Cómo estás? Bien. Sí, los escucho perfecto. Buenas tardes. Buenas tardes, bienvenidos. Gracias por... Gracias a vos por tu tiempo y por aguardarnos ahí, que hoy fue todo un poco demorado. Fue un día medio caótico, ¿no? Sí. Entre la lluvia y todo, estamos todos igual, no hay problema. Muchísimas gracias. Bueno, nosotros queríamos, en principio, conocer un poco el proyecto de Estudio 420, ¿sí? ¿Sí? Ustedes, bueno, Estudio 420 es un estudio medio extraño, ¿no? Porque es un estudio dedicado a la temática cannabis, que, digamos, digo extraño porque no es lo habitual. Hace unos años nació como una necesidad. Primero fue, digo, como una necesidad independientemente de nuestro sueño de mezclar de alguna manera el derecho con lo que hacíamos, que era tener una ONG o un club de cultivo de cannabis, que de hecho se encuentra detrás del estudio jurídico, y que de hecho nació primero que el estudio jurídico. Nuestro sueño era tener un club canábico o algo así, o una mezcla entre el dispensario californiano y el club de cultivo español. Mi socio quizás es el rockstar del estudio, o el weedstar, que le decimos nosotros en broma, que es Juan Palomino. Nosotros aparecemos menos en los medios, somos fundadores de estudio igual que él, pero primero fue don Marcelino, y después cuando nos empezaron a pedir de replicar el modelo de alguna manera, ahí empezamos con Estudio 420, vino a resolver o a buscar la grieta, le dicen algunos, para buscar el resquicio, para buscar, nosotros le pusimos una frase que es una respuesta jurídica al paradigma de la prohibición. De alguna manera vinimos a tratar de brindar soluciones a la gente que quería emprender con cannabis y la habían perseguido toda la vida por prestar. Entonces de alguna manera vinimos a tratar de ayudarlos, replicando el modelo que teníamos, tratando de hacerlo lo más federal posible, porque nuestra idea o nuestro norte es el uso adulto o recreativo, que le dicen algunos. Nosotros rehuimos un poco de la palabra recreativo, nos gusta más adulto, que tiene que ver con un consumo que podrá ser responsable o no, pero que simplemente depende de la edad, tal cual el alcohol, tal cual otras sustancias. El ReproCan de alguna manera vino a darnos la salida normativa, porque es la primera excepción a la ley penal para entregar cannabis a un tercero, con la figura que crearon del cultivador solidario. Eso nos ayudó un poco. Y luego nos hicimos una ONG de la salud. Hoy ya llevamos 130, nos obligó también a generar un espacio de encuentro entre los clubes, y nos dimos cuenta de que había algún tipo de potencialidad política en el empuje todos juntos para lograr el uso adulto, y creamos la Federación de Clubes, que hoy aúna a 130 organizaciones de todo el país, desde Ushuaia a La Quiaca. Hay clubes de cultivo. Eso es lo que le fuimos a decir a los legisladores. Hoy estamos tratando en varias provincias ReproCanes locales. El viernes que viene vamos a lanzar, seguro esto es una primicia que les cuento a ustedes, porque llegó justo, pero vamos a lanzar la mesa de la Federación de Clubes Canábicos en la legislatura porteña, acá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es una mesa de trabajo con todos los bloques políticos, por un proyecto de ley de un ReproCan local, un ReproCan Cava, para hacer un registro propio, y de alguna manera evitar este cuello de botella que se ha generado en las inscripciones en el registro a nivel nacional, y de alguna manera agilizar los tiempos para facilitar el acceso, que de hecho esa fue la motivación de la sanción de la ley, o esos son los fundamentos, que es eliminar barreras para el acceso oportuno al cannabis por parte de la población. Eso es lo que vino a hacer la ley. ¿Cuál es la situación actual ahora del ReproCan, de los permisos? Tenemos una situación particular con este gobierno por la cuestión de que vino a auditar. No porque auditar sea algo malo, ¿no? Pero porque vino acompañado de un montón de despidos, pero además eso llevó a que el Estado de alguna manera se paralice un poco, o se complejice un poco el accionar. Hace poco lo vimos con los alimentos, que había dificultad para repartir los alimentos que para los comedores. Entiendo que hay una complejidad en el sistema, y entiendo que se encontraron con un sistema que ellos sostienen que estaba desbordado.
sacaron ahora una resolución, salió hace poquito, hace unos días, el 16 de agosto, que de alguna manera viene a limitar lo que ya estaba en el sistema. Son 4 medidas en realidad que si uno se pregunta, porque son bastante curiosas, independientemente de inconstitucionales, son bastante curiosas, en el sentido de que no viene ninguna a resolver las problemáticas que actualmente existen. O sea que no vienen a cumplir una finalidad de solución, sino una finalidad de rigurosidad. ¿Con qué crees que tiene que ver la rigurosidad? Entiendo que con que se blanqueó o están viendo que la cantidad de registrados no responden de alguna manera a patologías que ellos consideran que son tratables con cannabis sativa L, y que de alguna manera se relativizó un poco el uso medicinal y se dieron cuenta de que había un uso adulto que se trataba de disfrazar de medicinal. Entiendo que esto es lo que vieron, que esto hablan de irregularidades, porque a lo mejor les parece a ellos que la ansiedad no es algo para lo que se deba recetar el cannabis o indicar el cannabis. En cualquier caso, vienen a limitar o a ponerle ahora un condicionamiento a los médicos, a los profesionales de la salud, que es que tienen que tener un posgrado, porque en este caso le dicen una maestría o una diplomatura, que aparte son dos cosas bastante divergentes, porque una maestría te lleva muchos años y mucho dinero y mucha cursada, y una diplomatura no tanto, en principio. Pero, digo, no se lo pidan los médicos para ninguna otra sustancia, inclusive opiáceos. Un médico puede recetar morfina y por ello no tiene que hacer un posgrado en morfina para indicarla, ni tampoco el tramadol, ni tampoco ninguna otra sustancia que listada o regulada. Entonces deviene un poco arbitrario y violatorio del derecho a trabajar o ejercer cualquier industria lícita que tienen los médicos, que ya estudiaron bastante y que tienen el título que les dice que pueden hacerlo. Esta es una de las medidas que después de 4 meses pudieron pensar, esto no sé qué soluciona, esto vuelve más restrictivo el acceso, porque ahora consecuentemente va a haber menos médicos y esto va a redundar por propiedad transitiva en quien necesita de un médico para acceder al cannabis. Maxi, sí. Discúlpame, para tener idea de la cantidad, nosotros acá tenemos que el Ministerio de Salud en la nueva reglamentación limitó a 9 las enfermedades para usar este permiso. ¿Cuántas eran antes? No, nunca hubo un listado de patologías. Okay. Nunca hubo un listado de patologías y la idea era, ellos habían dicho en abril que iban a limitar las patologías, sí. Tuvieron un problema con los profesionales de la salud y no lo hicieron. En la resolución no habla de patologías que están incluidas. Lo que sí habla como otra limitación es a la cantidad de pacientes que un cultivador solidario puede vincular. Okay. Ese es otro de los problemas que también redunda en una imposibilidad del paciente. Pero la figura del cultivador solidario es un tercero que le cultiva a otro que no sabe cultivarse su medicina, entonces se lo cultiva a él. El sistema permitía y preveía hasta ahora que podía tener hasta 150 pacientes vinculados. De hecho, el sistema te dejaba poner 1.350 plantas florecidas como capacidad de cultivo, que esto, si vos lo dividías por 9 florecidas por paciente, te daba que vos podías vincular 150 pacientes. Hoy lo limitaron a 2. Esto tiene varias consecuencias o injustos jurídicos que se dan a posteriori, porque ahora una madre debería elegir entre sus hijos a quién le va a cultivar. El que ya tenía 47 pacientes vinculados, ¿qué le vamos a decir a esas personas? Que los vamos a vincular con otro de prepo, que van a tener que buscar otra persona que les cultive. En realidad, limitar al cultivador solidario no es limitar al cultivador solidario, sino a las opciones de acceso que tiene el paciente en última instancia. Es el que elige que ese se lo haga, porque no quiere que otro se lo haga, porque quiere la cepa que hace ese cultivador, porque le tiene confianza a ese cultivador, porque sabe cómo cultiva ese cultivador, por esta relación sinérgica que se da entre el médico, el cultivador y el paciente, porque tienen que saber qué es lo que se está consumiendo o por qué lo tienen que consumir, para hacer un uso adulto responsable. Pero, digo, limitaron también o pusieron una barbaridad jurídica, y esto sí, todo esto es violatorio del artículo 99, inciso 2 de la Constitución Nacional, que habla sobre las atribuciones del Poder Ejecutivo. El inciso 2 dice que el Ejecutivo sí puede reglamentar leyes, claro, es la potestad reglamentaria del Poder Ejecutivo, pero con una excepción, que es que no puede afectar
el espíritu de la ley con excepciones reglamentarias, que es lo que claramente está haciendo acá. Pero más grosero todavía, y esto es lo más llamativo, es que crea un delito. Los delitos se crean en el Congreso de la Nación, con 257 diputados y 72 senadores, y lleva un proceso de discusión para su incorporación en el Código Penal. Acá hablan de que no van a poder ser parte de la comisión directiva de las asociaciones civiles quienes tengan antecedentes por el uso de estupefacientes o por el uso indebido de cannabis. Y acá tenemos dos problemas. Primero, que el uso de estupefacientes no está prohibido en nuestro país. Lo que estuvo prohibido siempre fue la tenencia para consumo, y eso ya la Corte dijo que no es punible en nuestro país en base al artículo 19 de la Constitución Nacional. Lo que sí está penado es la comercialización de estupefacientes, que no la incluyen en la resolución. Ergo, si alguien tuviese antecedentes de narcotráfico, sí podría incluirse en la comisión directiva. Claro, contradictorio por todos lados. Sí, pero alguien que lo detuvieron por 2 porros en el bolsillo no podría integrarla. Esto también es volver a estigmatizar a quien consume cannabis, que es lo que trataba de evitar la ley, o lo que trató de evitar las reglamentaciones consecuentes de la ley de cannabis medicinal. Por eso es que digo, adolece de un montón de particularidades, y el delito que crea es que habla de antecedentes por delito de uso indebido de cannabis medicinal. Eso en nuestro Código Penal no existe, ese delito. Entonces no sé a qué se refieren con uso indebido de cannabis medicinal. Si alguien se fumó 3 porros en vez de 2, será indebido. Y si alguien, no sé, o lo hizo en aceite, será debido. Esto no se entiende por qué hacen esto o por qué redactan esto, porque yo soy profe de la Facu y mis alumnos del CBC, cuando tienen algún trabajo práctico relativo a la redacción de resoluciones administrativas, cuando vemos el Poder Ejecutivo, hacen cosas mejores que esta, en cuanto, a la redacción y al conocimiento jurídico. Maxi, y en relación a los usuarios, a los que en definitiva hacen uso, ¿no? Terapéutico, medicinal, y que realmente necesitan, ¿qué lugar, no dice nada la resolución? ¿Qué lugar queda para ellos? ¿Ellos tomaron medidas? ¿Se contactaron con ustedes, con el estudio? Nosotros iniciamos una campaña para iniciarles amparos en forma gratuita a los pacientes que tuviesen atrasado la inscripción en el ReproCan. Porque aparte, ustedes fíjense que esto es medio perverso. Esto no es un sistema de doble check o de doble chequeo. No es que cuando vos te anotás en el ReproCan, vos vas a un médico, le decís, mira, necesito cannabis, el médico te lo indica, firmás el consentimiento informado, la declaración jurada, y eso es lo que sube a internet, al sistema el médico, ¿sí? Pero no es que del otro lado del ministerio, en el ReproCan, hay otro médico que analiza si esa documentación está ok. El que lo analiza es un administrativo, que lo que ve es si se cumplen los requisitos. Esto es, si tiene firma las 2 hojas. No es que hay un sistema de doble chequeo, hay un sistema de un chequeo. Por eso es que es injustificable la demora en el trámite. Y estas medidas no vienen a solucionar ninguna, y esto lo que viene a hacer es establecer una barrera burocrática para el acceso al cannabis que la ley venía a tratar de eliminar. Porque, ¿qué pasó con la ley 27.350 cuando se sancionó en el 2017? Tuvimos que empezar con amparos porque era muy difícil acceder al cannabis y solo te permitían el aceite Charlotte, que se traía de Estados Unidos, y había que pedir autorización en ANMAT y se trababa, y tuvimos que ir con amparos a la justicia. En el 2020 Bisotti reglamenta el ReproCan, autoriza las 9 plantas florecidas que cada uno se podía autocultivar, pero de alguna manera fue reivindicar el autocultivo que pedía el movimiento canábico. Y hoy estamos volviendo atrás con una resolución que nos complica en el accionar y que además deja en incertidumbre jurídica un montón. Porque yo ahora pienso en todos los problemas operativos. A vos el ReproCan te autoriza 9 plantas por paciente, y yo tengo 10 pacientes, tengo autorizadas 90 plantas florecidas, ¿sí? Pero de repente el ReproCan me dice que ya no puedo tener esos pacientes y me corta a los 6 meses, que dice que hay tiempo para adaptarse, y me agarra justo en el medio de la floración. Y justo a un fiscal, por una denuncia de una vecina, se le ocurre tocarme la puerta y entrar a ver con un allanamiento, una orden de allanamiento, cuántas plantas tengo, y al ver las autorizaciones, ve que no estoy autorizado a 90 plantas en flora, sino que ahora solo estoy autorizado a 18.
¿Sí? Digo, este es uno de los problemas que va a ocurrir. Aparte de esta violación al acceso a la salud a un montón de pacientes, que primero les tardé 9 meses, ahora les estoy diciendo, no, andá y decirle de vuelta al médico que me vuelva a confirmar lo que vos tenés para aceptártelo. Estamos viendo esto, por eso digo, no viene a solucionar nada. Por eso entiendo que viene a reforzar esto que estamos presentando en todas las provincias del país, de que cada una tenga su ReproCan local. Todas las jurisdicciones conocen cómo es el consumo de cannabis en su jurisdicción, la oferta, la demanda, más o menos la conoce cada estado provincial. Entonces, la idea es generar un ReproCan de cada provincia para evitar estas dilaciones y este cuello de botella que se hace en el Estado Nacional y evitar aparte la discrecionalidad. Y con todo esto que comentás, Maximiliano, una legalización, cada vez está más lejano ese tema. Yo entiendo que no, y que la conclusión obligada de todo esto va a ser que el único camino es la legalización o la despenalización. Primero porque es un activo, nosotros tenemos hoy en el país 56 normas que regulan el cannabis en todo el país, provinciales, nacionales. Solo una que dice que la comercialización de estupefacientes, porque está incluido en la lista del cannabis, es ilegal, la 23737. Pero yo entiendo que ya el camino lógico y el que están siguiendo los jueces y el derecho es entender que no se puede penar o perseguir ningún eslabón de la cadena del cannabis medicinal, y es medicinal si un médico lo dice, y es terapéutico si vos lo decís, porque en eso radica lo terapéutico. Entonces se van a concluir, lógicamente, que, yo creo que el ReproCan local es el primer paso para que concluya, lógicamente, el poder en que el único camino es la despenalización del uso adulto, que además es donde está el negocio y la moneda en el mundo, digamos, ¿no? Esto también es una cuestión bastante lógica o de sentido común. Si uno ve lo que cuesta el activo en el mundo, 1 kilo de cannabis, y lo que cuesta 1 tonelada de soja, que ahora bajó el precio, tampoco hay que ser muy iluminado. Quizás vos lo ves por el tema del negocio que pueden Yo entiendo que a... el Estado se tiene que dar cuenta. California, por ejemplo, es un estado norteamericano y tiene 49 millones de habitantes, igual que la Argentina, en un territorio mucho menor, y es el 9º Producto Bruto Interno del mundo, el 9º PBI del mundo, por la venta de cannabis. Y fueron el primer país prohibicionista o el primer país gendarme en la guerra contra las drogas. Hoy lo reclasificaron, 37 estados tienen despenalizado el cannabis. Nosotros podríamos hacer exactamente lo mismo, copiarlos en algo copado, digo, para el Estado. Esto es el único gremio, o yo digo el único colectivo que brega por pagar impuestos, es el colectivo canábico. Dice, mirá, si vos me dejás hacer lo que yo quiero hacer y reivindicar mi laburo, yo pago impuestos encantado. Déjame tener un dispensario a la calle, como en California, que cada uno pueda comprar si es adulto, y yo pago todos los impuestos que ustedes quieran, ingresos brutos, retenciones si voy a exportar, lo que quieran. Digo, es un negocio para la Argentina. Ya lo dijo Belgrano hace 250 años, no nosotros. No es que por eso somos iluminados. Alemania ahora despenalizó el uso adulto y lo hizo con clubes de marihuana. Clubes de marihuana, sin eufemismos, no clubes de cannabis sativa L o clubes de cannabis medicinal. No, reconocieron la demanda interna, que hoy en la Argentina ronda alrededor de 17 millones de personas. 1/3 de la población argentina consume cannabis entre habitual y ocasionalmente. Esto es un montón, es innegable ya el consumo. Entonces, mientras nos saquemos más rápido el prejuicio y nos demos cuenta que el argentino consume cannabis y que gastó 800 millones de dólares según la Cedronar, entiendo que es un poquito más, pero 800 millones de dólares el año pasado en cannabis, yo no veo ninguna contra. Bien, en principio el contexto es complejo y hay bastante trabajo por delante. Por suerte aparece esta mesa de trabajo para replicar el trabajo más a nivel federal y que ojalá se pueda destrabar, ¿no? Estas estas trabas que pone burocráticas institucionales. Claro. El estudio digamos, no es solo la parte de laburo, sino además una fase activista. Nosotros creemos que el modelo de clubes es un modelo deseable para la Argentina y es una salida elegante para cualquier bloque político, porque genera empleo, porque da un lugar de contención, porque le da un acceso seguro al cannabis a la gente, de calidad.
hay un montón de beneficios que trae aparejado el club. Nos criamos en clubes, los argentinos históricamente nacieron como sociedades de fomento, después se volvieron deportivos, pero los clubes es quizás la mayor herencia que tenemos de los españoles y de los italianos, esta cuestión de juntarnos. Por eso yo creo que el modelo de club era más de acuerdo a la idiosincrasia argentina que el de dispensario, que es quizás un poco más frío o más capitalista, el tipo que compra o entra, compra y se va y no lo ves más, al tipo que no, que busca un lugar de encuentro. Pero bueno, por eso digo, todavía lidiamos con algunos prejuicios que si nos los sacásemos tendríamos muchas ventajas para el país. Esto es lo que queremos mostrar, y hasta ahora la política entendió que este era un tema piantavotos, siempre, indistintamente qué bloque, siempre pensó que era un tema piantavotos, y si demostramos que hay 17 millones de votos, a lo mejor empiezan a pensar lo contrario. Tal cual. Bueno, te agradecemos mucho, Maximiliano, tu tiempo y esta información que es valiosísima y está bueno para difundir y comunicar a nuestros oyentes. Cuando quieran, a disposición, y cuando vuelva Juan de las vacaciones también. Bueno, muchísimas gracias. Será hasta la próxima. Un placer.